Shalom, Ubrajá, Tov. Bueno, muy bienvenidos aquellos que se vayan a ir sumando a nuestro reencuentro en el Sheur del Rambam semanal. Como habíamos quedado en la anterior semana, estamos ya en el capítulo 20 de todo lo que representa el Hotishut, estas profundas leyes que el Rambam nos viene enseñando acerca de todos aquellos aspectos que van a regular el matrimonio y fundamentalmente la previa del matrimonio, como es el compromiso nupcial. Y ahora, en el capítulo 20, estamos hablando de el título general de lo que se llama Parnasat Abad de Nisuin. Quiere decir la Parnasá de la hija, eventualmente, para su compromiso nupcial. Bienvenidos entonces y vamos a compartir entonces la pantalla de nuestro capítulo 20 y nos dice el capítulo 20 entonces que habíamos estudiado la primera de las Salahot que Tibuja Jamim Sheiter Adam Min Nehasav Me'at Levito Kedei Shetinaseh Bo. Nuestros sabios decretaron que un hombre, eventualmente, ya el padre, debe dar una cierta parte de sus bienes a su hija como dote. Esto significa como, obviamente, dice la Ketubot, que se puede encontrar una alusión a este concepto precisamente en el profeta Jeremías, que venimos leyendo en estas 2 semanas primeras y ahora la tercera semana de las llamadas de destrucción. Eventualmente trata de Puranuta. En la Jeremías, mucho más adelante de los capítulos que estamos compartiendo en este momento, dice en el capítulo 29, dad vuestras hijas a los hombres. Y entonces preguntan en la Gemara, ¿es posible que un padre inicie los trámites matrimoniales? Preguntan nuestros sabios y explican que la intención del versículo es que un hombre debe proporcionar a su hija una dote lo suficientemente atractiva como para que un hombre obviamente la desee, independientemente, o sea, de todos los factores exteriores, a todo lo que era eventualmente el escenario matrimonial, que por supuesto tiene ante todo y por sobre todo un escenario básicamente económico, porque eso es la realidad en la cual debe asumir cualquier compromiso matrimonial. Por lo tanto, dice aquí, "Sheiten Adam binehasav me'at levito", que un hombre debe dar una cierta parte de sus bienes, no todos los bienes, a su hija como dote. Y esto tiene nombre propio. Esto se conoce con el nombre, en la época de la Mishnah y del Talmud, como Parnasá. Vieron ustedes que la palabra Parnasá, que quiere decir sustento, aquí se aplica a lo que el padre dará parte de sus bienes para la hija para engrosar su dote a ingresar en el matrimonio. Amasiet Bitostam dice, cuando un hombre casa a su hija, en general estamos hablando, sin decir, Stam quiere decir, se compromete eventualmente a casar a su hija y sabe que le va a dar a su hija para su casamiento bienes, pero no dijo cuánto. Entonces dice, debe proporcionar menos la ropa que se le da a la esposa de un judío pobre, como hemos explicado. El Rambam dice, lo ifjot Mikesut Poskim de Eshet Ani de Israel. Esto es en el capítulo 13 que estudiamos las alajot primeras, las 5 primeras alajot. Entonces, lo mínimo que tiene que darle, obviamente, es la ropa que se le da a la esposa de un judío pobre. ¿Cuándo se aplica lo mismo? Keitzad, Mabamed Barim Amurim. ¿Cuándo estamos hablando de esto? Beshashe Abani, cuando el padre de la novia es pobre, o sea, carente de recursos de Abaribaya Ashir, pero si el padre es una persona adinerada, debe cuidar de su hija según sus estándares. O sea que fi oshro. Y aquí habíamos entonces analizado los puntos esenciales de lo que representaba este vínculo matrimonial que se está por gestar. Ahora bien, la segunda alajá que empezamos hoy a estudiar en buena hora y gracias, Peresh alabal she'en la klum, misheyachistena arumá en la klum.
Si un padre dice explícitamente, Peresh, le explicó al futuro marido, Tienes amor. si explicó al futuro marido que su hija no posee nada, o sea que el padre verdaderamente es pobre y que la hija no tiene dote, y que su intención es que se case con ella, aunque ella no posea arumá, quiere decir que no posee vestidos, que no tiene un guardarropa, que no tiene un ajuar, en la club la novia no tiene derecho a nada de lo que pertenece a su padre. O sea que en este caso el padre no la va, no la va no le va a dar esa dote, eventualmente. Y como no le va a dar esa dote, entonces eventualmente nos encontramos con que al no poseer nada, el marido tiene que aceptar esa realidad. Ahora, ¿qué pasa? Dice, Veloy Omar Abar, que Shetabore Beiti Ahasen. En tal situación, el marido no puede decir, cuando ella venga a mi casa, le proporcionaré un guardarropa, no, sino el amejasá de Ibe Betabía, sino que debe proporcionarle un guardarropa mientras ella viva en la casa. Muy interesante, ¿verdad? Quiere decir, no cumplir con ella solamente a partir del casamiento, sino ya desde el momento previo al casamiento. Bien, nos dice la tercera alajá del Rambam en este capítulo 20 que tiene 14 alajot. Es un capítulo más corto, eventualmente. Aaf Shemet Beini Ahmad. Cuando un papá muere y deja al menos un hijo y una hija, Beini Ahmad, Omdim Da'ato Kama Yabe Libol Iten La Leparnasatab en la. ¿Qué quiere decir? Entonces se proporciona una dote de su patrimonio, calculamos lo que el padre hubiera deseado dar a la hija como dote y se le da esa suma. Claro, la pregunta es, ¿cómo? Uminaim, yodeim umdan dato. ¿Cómo es posible saber lo que el padre había estimado para darle para dote? ¿Cómo es posible llegar a esa estimación? Entonces miren ustedes qué interesante. Me rehago me yudaab, o mi masao matanot, dice, ¿de dónde sabemos todo esto? Dice, se le da esa suma. ¿Cómo es posible llegar a la estimación? Estudiamos los hábitos del padre que tuvo entre sus amigos y conocidos, sus asuntos comerciales y su nivel de vida. O sea que nosotros vemos que hay como en la relación social, obviamente, entonces se habló de eso. Entonces una persona va a decir, sí, yo me acuerdo que dijo que le iba a dar tanto, yo me acuerdo que dijo esta otra realidad, o que él prefería darle a su hija todo esto, eventualmente, esas son las estimaciones. Y es muy interesante, entre quién Mereab y Meyudaab, quiere decir, entre las personas que eran sus conocidos eventualmente, sus amigos, sus conocidos, también en el tema comercial y todo lo que representaba también su nivel de vida, su sabor. Bejen y Bisibat Behayab, y si se casó una hija durante su vida, Ondimba, entonces ya tenemos un antecedente que había casado a una hija y por lo tanto basamos la estimación en lo que le dieron a esa hija. Ahora bien, dice, Beimloya de Ulo, Beitin, dice, pero o puede ocurrir que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Rabínico, no puede determinar lo que hubiera deseado dar a su hija. Entonces no tiene la minejasab y surle se le da a ella una décima parte de su patrimonio común. Está bien, o sea, es parte obviamente importante. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que en de las palabras de Rambam se desprende algo muy interesante, ¿no? Que la décima parte es el promedio, pero que si un hombre es conocido por su generosidad, su hija puede recibir más de una décima. Aquí el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, que es la tradición ashkenazí, obviamente en el Shulchan Aruch, en Eben Haezer menciona la opinión de ciertas autoridades que sostienen que a una muchacha nunca se le debe dar más de una décima parte de la herencia, pero afirma que la práctica común no es seguir este punto de vista. Sí, generalmente si Amebasdez, que quiere darse de acá, vamos a poner, dicen los Jajamim, lo llevas de Yoter Mehomesh, no puede dar más de un 20%.
Por lo tanto, una buena forma de poder vincularse, en este caso, sin saber lo que hubiera dado porque el padre falleció, entonces se le da ese 10% como base y si se quiere dar un 20% también se le puede dar. La cuarta alajá. Iniach banot rabot. Ahora el tema es que ese hombre murió y dejó banot rabot. Dejó un hijo, por cierto, pero dejó muchas hijas. Entonces dice, Kol shetabole inasen no tiembla isura nehasim. Dice, la primera que desea casarse recibirá la 10ª parte de la herencia. La primera que venga a casarse. Entonces, ¿qué significa? Que de esa hija, eventualmente, la dote se le da a la hija solo cuando se prepara para casarse, no antes. No obstante, se le da una 10ª parte del valor de la herencia en el momento de la muerte de su padre, independientemente de su valor actual. Es interesante también cómo se pone, aquí se propone una suerte de cobertura para las hijas que se van a casar. Entonces recibe la 10ª parte de la herencia. Ahora bien, la segunda, entonces, Isur Masheshi Rishonah, recibirá la 10ª parte de lo que quedó después de entregar la dote a la primera, y la tercera recibirá la 10ª parte de lo que quedó después de entregar la dote a la segunda. Ahora bien, nos dice, Beimbau Kulam y no sé qué ajá. El problema ahora es que si todas las hijas de un hombre se casan al mismo tiempo, ¿qué podía pasar? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Rishoná noteret Isur, Ashiniá Isur Mashishi era Rishoná, Beashishit Isur Mashishi era Ashiniá. Dejé filo en Esther. Dice entonces que hacemos lo mismo. Si se casan al mismo tiempo, se les reserva dinero según el modelo anterior, la 10ª parte, el 10%, y la otra el 10% de lo que quede, y la otra el 10% de lo que quiera, inclusive si son 10 hijas o más. Después dice, y entonces después se juntan todas las asignaciones y se dividen en partes iguales entre los hijos. Miren qué interesante. El resto de la herencia se le entrega a los hijos. Ya si había hijos varones, como dijimos que había por lo menos uno, entonces los hijos varones también le dan, pero primero las hijas. Para que tengamos obviamente aquí una secuencia de cómo, ante todo, se trata de cuidar eventualmente el estatus de esas hijas mujeres, ¿no es cierto?, que están en edad de testamento. Muy bien, la quinta alajá del Rambam es Isurze, esta asignación, esta 10ª parte, la asignación de la 10ª parte de la herencia. Le Parnasá, dijimos que la Parnasá es lo que se llama aquí la dote, Einomi Tenae Ketubá. No es una de las disposiciones de la Ketubá. Está claro de que la Ketubá, obviamente, tiene sus asignaciones particulares. Aquí estamos hablando de la dote, estamos hablando de la Parnasá, la hija, por lo tanto. Entonces nos dice, le fija, Jafiru le fita Kanata Jaronim, Einonital Elam. Por lo tanto, incluso según la disposición de los sabios últimos, de los sabios posteriores, estamos hablando siempre de Rishonim y Aharonim. Siempre les explico, mis queridos, Rishonim son los sabios medievales hasta la aparición de Marán Yosef Karo Shulchan Aruch. Cuando el Shulchan Aruch sale a la luz y es impreso, porque había imprenta, 1575, siglo XVI, más casi mediados del siglo XVI, hasta allí llegan los llamados Rishonim. Los Rishonim son los sabios que siguen a los Geonim, para que sepan ustedes. Babilonia fue del siglo 8 al 11 el centro neurálgico del pueblo judío. A partir de allí empiezan a desarrollarse las comunidades de Francia y de Alemania, eso se llama Ashkenaz. Allí está Rashi, inaugurando la etapa de los Rishonim. Y todos esos Rishonim del siglo XI en adelante hasta el siglo XVI, donde aparece Shulchan Aruch, se llaman los primeros sabios medievales. Y a partir de los sabios medievales, a partir de que se edita el Shulchan Aruch y se imprime, todos los sabios que vienen después son los Aharonim.
Aquí estamos hablando, dice, que Lefita Kanata Jaronim, de acuerdo según la disposición de los sabios posteriores. Es decir, incluso según los sabios que ordenaron que el pago del dinero que se le debe a una mujer en virtud de su ketubá puede provenir de bienes muebles, si estudiamos el capítulo 16, el pago de la dote se hace únicamente con bienes inmuebles. Sin embargo, nótese la opción de la opinión de los Tosafot, perdón, en que Tubot, quienes difieren y sostienen que esta asignación también puede obtenerse de bienes inmuebles. Por lo tanto, la asignación de la décima parte de la herencia, quiere decir la parnasá, no forma parte de las disposiciones de la escritura. Por lo tanto, afiru lefita kanata jaronim en el alimentar. Por lo tanto, de acuerdo a la disposición, incluso según la versión de los sabios posteriores, solo se puede cobrar de la propiedad de la tierra, quiere decir de los bienes inmuebles. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, y entonces la persona, dice la mujer, puede cobrar de la renta debida a la propiedad de la tierra. Entonces, de ahí cobrará el 10%. Se refiere entonces a la renta que se le debe al padre por tener una propiedad inmobiliaria que no fue cobrada al momento de su muerte. Bien, entonces de ahí pueden sacar su isur, su parnasá, su décima parte para el casamiento. Y aquí aparecen los hermanos de la muchacha, desean darle dinero en lugar de una décima parte de la propiedad de la tierra, también pueden hacerlo. Y entonces le dan el equivalente en dinero. No la perjudica, por supuesto que no la perjudica. Le sigue favoreciendo y obviamente la tratan de preservar a esa joven que va a entrar en el recinto de una nueva familia y obviamente no llega con las manos vacías eventualmente. Y eso es muy importante también para la joven si se va a casar. La alajá número 6 dice, Abad de Isur de, dice, en lo que se refiere a esta distribución de ese diezmo, Abad, la hija, es considerada Baal Hov Shelahim, como acreedora de los hermanos. Está claro. Le fijas, notere totomina benonit benoshua, por lo que tiene derecho a cobrar ese Aisur, ese diezmo, de los bienes de la calidad intermedia, que es, quiere decir, habíamos hablado de que existen tierras que tienen diferentes calidades. Está la tierra que es Beinoní, una carca, una tierra, una propiedad, un campo, que su característica es intermedia. Entonces, en ese caso, dice, tiene derecho, ¿no es cierto?, de bienes de calidad intermedia, de lo shemuah. Quiere decir, sin que tenga que medir, ¿se acuerdan? Un juramento, que sí le tenía que hacer la viuda. Ahora, de Imetu Ajim, ahora sí, también los hermanos han muerto. Notele totó mi benehem, mi naziburito vishua. Entonces ella tiene derecho a cobrarlo de los hijos de los hermanos, sobrinos, expropiando bienes del ziburí. ¿Qué es el ziburí? Estudiamos que el ziburí es una carga, es una tierra de muy malas condiciones. Entonces bienes de calidad inferior le ponen aquí y se le exige un juramento. Claro, porque ya los hermanos, ¿no? Es el juramento que ha recibido, que no ha recibido nada del patrimonio, sino que ha recibido eventualmente del ISUR, de la Parnasá, pero no del patrimonio original. Ubishua, ¿no es cierto? Que ya no se llevó nada de los bienes que había en la casa. Sharei in ifrat min tomim. ¿Por qué entonces? Porque ella está cobrando bienes de los herederos, de los huérfanos. Beabá, Lipará, Minixeyetomim, lo Iparea, Ela, Minazibulito, Bishbea. Y hay un principio aceptado que una persona que viene a cobrar bienes de los herederos, acuérdense de los hijos, que son los huérfanos de ese padre, no, o sea, los huérfanos, perdón, de los hermanos, ella está cobrando bienes de los herederos.
Y es un principio aceptado que una persona que viene a cobrar bienes de los herederos puede cobrar solo lo de calidad inferior. Eso se llama Ziruri, tu bishua, y con un juramento antes de hacerlo, como se explicará en las leyes de los préstamos, quiere decir cómo se va a estudiar mucho más adelante con respecto a todo lo que representa las leyes de prestatarios en el seno del pueblo de Israel. ¿Bien? Entonces, esto es Ilhot Malvé Belové, en las leyes del prestamista y el prestatario, que están allí en el capítulo 14, capítulo 17. Pero eso es un poco más adelante. Bueno, la alajá número 7. Nos dice Rambam, Ve ahajim shemachru o shemishkenu karka abierta. Los hermanos han vendido la propiedad de su padre o la dieron en garantía, quiere decir, la pusieron como mashkon, pusieron la tierra como garantía por un préstamo de dinero. Entonces, ¿qué pasa ahora? Abat Torefet Minalakojot Parnasat. La hija puede cobrar su dote de los compradores de esa tierra. La razón, nos explican, es que se sabe que una niña tiene derecho a recibir una dote y los compradores de la propiedad, del patrimonio, deberían haber tomado precauciones antes de comprar la propiedad. Miren ustedes estos bienes que están, lo que se llama en caución. Entonces, Torefet, ¿no es cierto? Dice la hija, mira la cojota nos está de los compradores, de los clientes, que derecho por fin polva alejo bot de la cojota, así como los demás acreedores tienen derecho a cobrarla de los compradores que Moshe Be'er Jotalba, como se va a explicar en las leyes correspondientes a todo lo que se llama préstamo, también Ilhot Malvé Belové en el capítulo 18, que también es un mundo muy apasionante en todo lo que representa el tema del préstamo del dinero. La alajá número 8, preguntas, creo que esto es bastante lineal, bastante claro, como para poder entender lo eficaz que era el sistema de preservar la dignidad de la huérfana, ¿no? No se olviden que estamos hablando aquí de huérfanos y cómo la Torá, obviamente, privilegia, entre comillas, el cuidar su situación. La halajá número 8 nos dice, Mishe iti banot gedolot misharuk tanot. Cuando un hombre tiene varias hijas, distintas edades, y esa persona casó a las hijas mayores, pero le quedaron las hijas menores. Umet Beloben, y murió el hombre, pero sin ningún hijo. Entonces, ¿qué dice? Ein notrim parnasal aftanot, viajar que jorjot manejasim, el ajorjot kulam bishabel. Dice, por lo tanto, se divide en partes iguales entre sus hijas al momento de su muerte. Aunque casó a las hijas mayores durante su vida y les proporcionó dotes, no otorgamos dotes a las hijas menores y luego dividimos. O sea, las hijas menores todavía no se van a recibir parte de la herencia, pero no la dote, porque ya el padre ha muerto, lamentablemente. Bien, entonces es interesante que dice que no se toma parnasá, este diezmo para la, dice, el ajulcot de Shabbat. Dice que no habrían de recibir el regalo del Aizur, de la parnasá, de ese diezmo, ¿no? De las propiedades para el sustento de las hijas, sino en el lugar donde hay un varón. Pero entonces no, las mujeres no tienen herencia. Pero cuando no hay hijos, las hijas heredan todo el patrimonio, como es el Din Torah. Y eso es muy interesante. Entonces aquí, obviamente, ¿qué hizo? Casó a las hijas mayores, pero se quedó con las menores. Muy bien. Entonces, a las primeras les proporcionó dotes, a las últimas no se les dan dotes y luego se divide el patrimonio por eso. Ahora bien, la alajá número 9 nos dice Mishemet Beiniach Teibanot Uben. Esto es cuando un hombre ha muerto y ha dejado dos hijas y un hijo. Einot Lim Parnasal Aftanot Be'achal Pachol Kot Tanejatim El Ajol Kot Kulam.
La hija mayor recibió la décima parte de la herencia como dote, así nos dice. Entonces, Mishemet Peiniach Shteibanot Ruben, de Kadma Rishonah Ben Eflaisu, así, siendo que la mayor, eventualmente, recibió una décima parte de la parnasá famosa de la herencia como dote. Velo ispika Shnia Likvot Shemet Ben, y la segunda, dice, antes que la hija menor hubiera cobrado su dote, lamentablemente el hijo del hombre murió sin dejar herederos. Entonces, ¿qué pasó? Benaflu con entonces todos los bienes heredaron la herencia completa, las dos hermanas heredan la herencia completa. Eina Shniano Teletisur, ya en este caso, siguiendo el criterio anterior, la hermana menor no tiene derecho a la décima parte de la herencia. ¿Por qué? Porque ahora ha recibido el patrimonio, que es mucho más, obviamente, ¿no es cierto? Entonces la Gemara en que tu voz explica que el fundamento de esta decisión es que la hija recibió una porción mucho mayor, eventualmente, del patrimonio que lo que podría haber esperado. No es la décima parte, es todo el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, toda la herencia se divide en partes iguales, como dijimos, Holkot Beshavé, Bezahar Bishonah Beisim. La hermana mayor solamente ha recibido la décima parte que le había recibido previamente en el momento del casamiento. ¿Bien? La segunda, no, porque no sabía casar. Muy bien. La alajá número 10. Mi shetzivah b'she'at mitah. Estamos hablando también aquí de un hombre que da una orden en el momento de su muerte. Al tefarnesú benotai minech. No tefarnesú, no le proporcionen asistencia a mis hijas una dote de mi patrimonio. No asistencia, perdón, sino la parnasá, al tefarnesú. Quiere decir, no les den una dote de mi patrimonio. ¿Sí? Se considera que yo miembro, sus palabras son atendidas, quiere decir, se le hace caso. La razón es que una dote no es una de las disposiciones de la Ketubá. Quiere decir, las disposiciones de la Ketubá, por ejemplo, el sustento de las hijas, se vuelven vinculantes en el momento del matrimonio y las declaraciones del hombre no tienen efecto sobre ellas. Estudiamos ya en el capítulo 19. La dote, en cambio, es un regalo que suponemos que haría un hombre. Por lo tanto, si declara explícitamente que no desea que se le haga, los deseos son atendidos y son cumplidos, por supuesto. Muy bien, vamos entonces camino a la halajá número 11. Las siguientes reglas se aplican cuando Mishemet Beiniach Almaná Ubat. Un hombre muere, vieron todas las posibilidades que tenemos, ¿no es cierto?, alrededor, dejando una viuda y una hija. Dejó a su esposa viuda y a una hija. Tobar de Arnu ya hemos explicado más adelante, obviamente, en el capítulo 19, estamos en el 20. Tobar de Arnu Shemezonota Almaná Kolmin de Mezonota Bat. El sustento de la viuda, mezonot, el alimento de la viuda, de un hombre, tiene prioridad sobre el sustento de su hija. La viuda está antes que la huérfana. ¿Sí? Vejenim Nitzetabat. De manera similar, si esta hija se casa. Einano Teletisur Nehasim. Ella no tiene derecho a cobrar su décima parte de la herencia, esa parnasá, porque dice, mi pnei mezonot almana, debido a la obligación de mantener a la viuda. Están los mezonot de la madre, eventualmente, que deben ser atendidos en este caso. Entonces, dice, una vez que la viuda se ha vuelto a casar o ha recibido el pago de la ketubá, entonces la hija tiene derecho a heredar la décima parte de la herencia que le correspondía. Incluso cuando ya se ha casado, sus hermanos están obligados a entregarle estos fondos del resto de la herencia. O sea que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Bafilo dice, meta abatajar sin ser. Desgraciadamente dice, si la hija muere después de casarse, presten atención a esto.
Eina Bal Yoresh Parnasar Reubial Leintanla, Leinatanla. Su marido no tiene derecho a heredar la dote que se le debería dar a esa hermana, eventualmente. ¿Sí? Y se nos explica aquí también, de acuerdo a la Gemara, creo que es Baba Batra, sí, sí, Baba Batra. En ocasiones, el marido de una mujer es considerado comprador de la propiedad que hereda de su esposa, y en ocasiones heredero también. Sí, se lo considera comprador, tendría entonces derecho a tomar posesión de la dote que le corresponde a su esposa, ya que una viuda no tiene derecho a cobrar sustento de la propiedad que ha sido vendida. Podría recibir de los compradores, digamos. Sin embargo, en este caso, por consideración a la viuda, nuestros jajamim lo consideraron como heredero, y entonces así le permitieron que la viuda continuara recibiendo su sustento. Entonces, en este caso, si muere después de casarse, su marido no tiene derecho a heredar la dote que le había dado. Dice Arena Castín, Culán de Almaná, pues todos los bienes se consideran en posesión de la viuda, que tiene para que pueda ella obtener su sustento. Entonces no cabe ninguna duda de que estamos obviamente frente a un escenario muy, muy interesante en el cual ¿no? Los puntos no se deja que ninguno quede por fuera del criterio eventualmente de lo que estamos analizando. Ahora tenemos el caso hipotético de una Ketaná y Etomá. Quiere decir, tenemos una niña, todavía no, es una Ketaná, no se ha desarrollado, no ha llegado a la pubertad, y que es Yetomá, que es huérfana. She isiata ima o ajea le daata. ¿Qué pasó? Que fue casada por sus hermanos o por su madre, es decir, todavía estaba bajo la potestad de ellos porque era pequeña, siendo niña con su consentimiento, o sea que ella aceptó el hecho de casarse, ¿no es cierto? Con su consentimiento. Y entonces dice, Benatnula mea o hamishim zuz, y se le dio como aporte de la ketubá 50 o 100 zuzim como dote. Tiene derecho a cobrar de ellos la dote que le corresponde según la estimación de los deseos de su padre. Y Mishtagdal, o sea, ella puede, cuando ya crezca, cuando se haga mayor, mientras es niña, todo depende de la madre o de los hermanos. Pero cuando ella crezca, que este concepto no está aquí producido, Mishetigdal dice, Mishetagdil, perdón, una vez que crezca, que se haga mayor, Leotzimi Adam Parnasá, Reuyala. Ella puede pedir la dote que le corresponde, la Parnasá, según la estimación de los deseos del padre. ¿Se acuerdan? Hay que recurrir a testimonios de cuáles eran los deseos del padre. O Isur Carcaor, o una décima parte de la propiedad de tierra territorial, porque también el padre dejó en ese caso. ¿Sí? Muy bien, entonces, de su patrimonio. Rafiru lo ayu a Ajim Tanimot, ¿no es cierto? Y esto se aplica inclusive si sus hermanos no le proporcionaron sustento. ¿Qué quiere decir? O sea, la siguiente alajá, vamos a ver qué significa que no le proporcionaron sustento. Entonces dice aquí, Beafalpishelo mijat bien, incluso si ella no se opuso, no se quejó, no dijo nada, eventualmente, y no expresó su oposición a todo esto, que no había recibido la parnasá como debía, entonces con esto no quiere decir que nosotros debemos interpretar que esa niña, eventualmente en ese momento, renunció, ¿no es cierto?, a su derecho. No, no es así. Dice, ¿por qué? Porque un menor no es capaz de presentar una objeción ante el tribunal. Entonces no estaba en condiciones. De esa pequeña todavía no tenía estatus legal, sí, para casarse, porque dependía de la voluntad de la madre, realmente, pero el estatus legal ya no lo tenía. Por lo tanto, dice, el hecho de que ella
no se opuso al momento del matrimonio, entonces no es significativo. Bueno, pero en este caso, obviamente, hay que tratar de ver todas las partes, ¿cierto? La halajá número 13 nos dice, Miseta va a atajarse Gadlá. A la hija se casa después de haber alcanzado la mayoría. Sabemos que esos son 6 meses, ya se le llama bogueres, o sea, como Nahara o como bogueres. Esta era la definición que teníamos. Nahara y bogueres, son 6 meses de diferencia entre una y otra. Y entonces ella ya está en un estatus de mayor, de lota bea parnasatá, y ella no reclama su parnasá. ¿Se acuerdan que hablamos de la dote? Entonces, ibda parnasá, no se la pierde si no la reclama. Veim mija beet nisvea, pero si protestó al momento de su matrimonio, haréis uy la, puede cobrar lo que corresponde cuando lo desee. O sea que todo lo que corresponde, ella puede eventualmente pedirlo, ¿cierto? O sea que Mija quiere decir, ella dijo específicamente que no estaba dispuesta a renunciar. Dice el Rambam, Bagra de Odá Bebeit Abía. Es cuando ella llega a la edad de la Bagrut, quiere decir ya es mayor de edad, y permanece en la casa de su padre, quiere decir no se casó. Velota Bea Parnasatán, sin importar si llega a la Bagrut después de su muerte, o él murió, dice, ven si logrará Harmotavía, ven si ya sea que llegó a la Bagrut después de la muerte del padre, perdón, o que el padre murió cuando ella había alcanzado la edad de Bagrut. ¿Sí? Esto es lo que tenemos por delante. Bien, Rabenu Asher, que es el Rosh, ¿se acuerdan que siempre lo mencionamos? Gran autoridad rabínica del medioevo para los judíos españoles. Rabenu Asher escribe que una muchacha que alcanzó la edad de Bagarut en vida de su padre no tiene derecho a recibir una dote de su papá. Sin embargo, las autoridades ashkenazíes posteriores, ¿sí? El Beit de Shmuel lo trae, afirman que esta norma no se aplica, o sea que sí la recibe. Bien, entonces decíamos, si sus hermanos ya han dejado de proporcionarles sustento, nos dice Rambam, in Pascua que mesonotea, ya leían la mesonot que Moshe Beano, como hemos explicado, que ya no tiene. Ve Shatka, pelota vea para tratar, y la niña permaneció en silencio y no exigió su dote. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Ibda a Parnasá, perdió su dote. Y si protesta, no pierde su dote. Por lo tanto, la niña tiene que estar alerta, obviamente. Bien, nos dice la última parte de la laja número 13. Lo pascú a Ajim Mesonotea Bezdanu Otava Beger. Quiere decir, los hermanos, ¿no? Acá tenemos la halajá 13 terminando. Pero si sus hermanos no han dejado de proveerle sustento, todo el tiempo la mantienen, como se debe, eventualmente. Bezdanu Otava Beger, aunque ella haya alcanzado la edad de la madurez, Beger quiere decir cuando es boguer, tiene que ver aquí la muerte, está mal traducido, por suerte uno puede leer en el hebreo. Entonces, los hermanos le siguieron aportando su sustento, sus mesonot, y le dieron alimento también en su madurez. Afalpi, Shelom hija, dice, a pesar de que ella no llegó a reclamar, lo ibda parnasatá, que los hermanos la mantienen, entonces no tiene por qué quejarse. Y si bien ella no pidió, no reclamó, lo ibda parnasatá, no perdió su sustento. Porque Korsman She'en Zanimota, como les decía todo el tiempo, que los hermanos le sigan proveyendo su sustento. Sheyesh Lalitón, porque ella puede haber alegar, dice aquí abajo, dice que no exigió su dote porque sus hermanos la están sosteniendo, aunque no estén obligados a hacerlo. Y es cierto, porque ella ya es boguere, ¿cierto? Y entonces ya puede mantenerse por eso. Y ella aún no se ha casado. Fantástico. Entonces aquí hay una buena demanda y una buena relación entre unos y otros. Muy bien.
Terminamos el capítulo 20, la deja número 14. Nos dice, "Mishetzivar iten levito kach bekach maot de parnasatal y kach bohem kach". Esto es cuando un hombre declaró, ya sea al hacer un testamento oral o antes de morir o estando sano, que a su hija se le debía dar una suma específica de dinero como dote y que esta suma se debería usar para comprar una propiedad inmobiliaria y luego, obviamente, murió. Ese hombre murió. Murió por la enfermedad, por la edad o está. Bearea Maot Beata Shalia. El dinero está en posesión de un tercero, de un emisario. Ve Abraham. Y entonces la hija le dice, tu nuevo tam le va a di, como se va. Ella le dice al Shaliach, al que tenía depositado el dinero del padre, dale el dinero a mi marido y que haga con él lo que quiera. ¿Sí? Y Maitá Gedolá, Benicet, Abeshuteada. Dice entonces, si la hija ha alcanzado la mayoría de edad y se ha casado, se le concede esta prerrogativa. ¿Por qué? Porque ya es mayor. Veimadai Meoreseti, pero si todavía, dice, está consagrada, pasó la mayoría de edad, pero todavía no se casó, está Meoreset, está comprometida, y hace Shalish Masheushlas. El tercero debe hacer seguir las instrucciones que se le dieron. ¿Qué quiere decir esto? Y hace Shalish. El Shaliach tiene que hacer lo que estableció el padre, quiere decir, entonces, lo que se le ordenó. ¿Qué se le ordenó? El padre de la joven dijo que se comprara una tierra, una joven, y entonces el final es de Imadain, que están ahí, si todavía era menor de edad, Afilu Miser, inclusive si ya está casado, en Shomim, su petición no se atiende. Él ya hace Shalish, que Moshe va a el tercero, quiere decir el emisario, tiene que hacer según las instrucciones de su padre. Y esto es verdaderamente el escenario que termina el capítulo 20 y vamos a llegar al capítulo 21, Melachot Isha Osa Lebaala. Quiere decir, cuáles son las tareas que la mujer hace para su marido. O sea, todos los trabajos que la mujer puede preparar para su marido. Vean ustedes, por ejemplo, de qué se nos está hablando ahora en este capítulo 21, que dice, eventualmente, el marido tiene derecho a los objetos descubiertos por su mujer, todas las metziot, todas las cosas que ella descubre, y más allá de el fruto de su trabajo es para el marido. Umayo Salo, ¿y qué es lo que hace ella por él? Akol que Minaga Medina. Todo rige por la costumbre del país. Makom Shedarkam Leerog, si es un país en donde las mujeres tejen, deben tejer. En un lugar donde bordan, deben bordar. En un lugar donde hilan, lana o lino, deben hilar. Entonces, de acuerdo a la costumbre del lugar, Veima ya derech de ir la sot colmen la jota elu, y si en ese lugar no es costumbre que las mujeres realicen estas labores, dice, Veima ya derech ir la sot colmen jot, dice, si en la ciudad se hacían todas estas tareas, no que no se hacían, hay una jot en la traducción, Eino kofa era litvot del semer mitzvah. Entonces no la puede obligar a hacer todo, sino fundamentalmente la puede obligar únicamente a hilar lana. ¿Por qué hilar lana? Eventualmente, Shapistán Mazdiketape Betas Pataim. Porque el lino, miren ustedes, lo que ya el Rambam me estaba diciendo, daña la boca y los labios. ¿Por qué? Porque se solía humidificar los hilos del lino con los labios a fin de mejorarlos, ¿no es cierto?, para enredarlos. Y entonces el pistán, el lino, provocaba, explica Rastenza al Sal, un reaj rarate, quiere decir un aroma ingrato para la boca. Dejó la sivim, alulim, y todos los tramos del lino pueden dañar seriamente los labios. Bueno, a partir de aquí retomaremos Bezrat Hashem nuestro Rambam y esperemos hacerlo con asiduidad. Por supuesto que la semana que viene no vamos a tener Shabur el lunes porque es Tisha B'Av, tampoco el martes porque es Tisha B'Av, así que esperemos que Mosai y Tisha B'Av podamos encontrarnos
nuevamente. Bueno, decirles muchas gracias a todos y todas que se hacen un tiempo para poder estudiar y bueno, fundamentalmente que tengamos de eso buenas noticias. Yeshuot Benejamot. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.